El tema de esta noche es Agadot. Voy a empezar en español y cambiaría a inglés cuando me sea necesario. Y quiero comenzar con 3 puntos. Número 1, antes de hablar de Agadá, quiero hablar de metáforas. Metáforas y formas de hablar. Figures of speech, como se dice en inglés. Y ahora cambio a inglés. Have you ever tried making a child understand a metaphor? ¿Trataron alguna vez de hacerle a un niño comprender una metáfora, una parábola, cuando se dice algo que quiere decir otra cosa? Y los niños no lo entienden al principio. Y es porque a metaphor is a very advanced literary technique. It's a step above figures of speech, which is also advanced. It's not meant for children. It's a speech of a higher level. Si yo digo un plato, voy a usar una figura de lenguaje argentino, no sé si sería lo mismo en México. Si digo un plato, algo que se usa para donde se pone comida y donde se come, se entiende, un niño entiende lo que es. Si digo algo que vuela, un niño también lo entendería. Si digo un plato volador, eso es una figura de lenguaje, es a figure of speech que muchos niños muy pequeños no lo entenderían al principio, a menos que sepan de lo que se está hablando. Otra cosa... pero que no pueden vender. Otra cosa más de metáforas es no operan en el lenguaje de emociones. Por ejemplo, un slogan de una marca, Just Do It. Eso no es una metáfora, eso es un nivel más bajo de lenguaje. Y metáforas, como sabrán, parábolas, aparecen en cualquier lugar donde uno mire, en cualquier obra de literatura. Las usamos todos los días cuando hablamos entre otras personas, especialmente entre adultos. Y todo el mundo está de acuerdo que los jajamim de vez en cuando habrán usado metáforas. Jajamim han usado metáforas, porque cualquier adulto usa metáforas. La pregunta cuando se habla de Agadá de Drashot es más fundamental y tiene que ver con cuándo o cómo podríamos saber cuándo los jajamim están usando una metáfora y cuándo no están usando una metáfora. Y esa es una cuestión de cómo percibir la realidad más allá de lo que dicen los jajamim. Por eso es una cuestión tan fundamental y es una cuestión en la cual los jajamim de Sefarad tenían una perspectiva muy única que creo yo vale la pena conocerla. Cuando hablo de los jajamim de Sefarad, es el segundo punto de mi introducción, quiero dejar algo claro. Sefarad se traduciría a España. Hispania, con H, como sabrán, era una provincia romana. En el tiempo del 10º, 11º y 12º, los siglos 10, 11 y 12, España no era un país, no era una unidad. Tenía varios reinados, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos musulmanes. Los cristianos eran más hacia el norte, bordeando con Francia, Castilla, Aragón, Galicia, León, Cataluña. Y después al sur, el centro y el sur, tienen los que son bajo gobierno musulmano. Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, especialmente Córdoba. Córdoba y Granada eran los grandes centros judíos. Y no solo que las religiones sean diferentes, la política era diferente, las culturas eran diferentes, muy diferentes. También las comunidades judías eran diferentes. Y cuando hablamos de Sefaradim, es importante no poner a todos los jajamim de Hispania, la provincia romana, en el mismo rubro, en la misma categoría. Por ejemplo, jajamim del norte como Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman de Cataluña, Rabbenu Nachman, su estudiante de Gerona, y otros, no son los que incluiríamos cuando hablamos de Sefaradim. Sefaradim estamos hablando más que nada del mundo musulmán, del mundo del norte de África, el sur de España y más allá en el Middle East. La tradición de los jajamim sefaradim
cuando uno escucha a Jamim Sefaradim piensa en Harambam, y Harambam realmente era quizá la figura más destacada y que mejor representó esa tradición, pero es una tradición que, como explica Rabbi Avraham ibn Daud en su libro Sefer HaKabbalah, comienza mucho antes con la tradición rabínica, los Jajamim de la Mishnah, los Tanaim, los Amoraim, los Saboraim, los Geonim, y los estudiantes de los Geonim justamente fueron los que instituyeron las yeshivot en los grandes centros de Sefarad, la musulmana, siendo en Córdoba y en Granada, gente como Rabbi Shemuel Han-Nagid, después hubieron Jajamim que vinieron del norte de África, como el Rif, Rabbi Ishaq el-Fasi, que llegaron a ser los maestros de Rambam. Entonces, cuando hablamos de Rambam, estamos hablando de toda una tradición que abarca mucho más allá de la persona Rambam Rabbi Moshe ben Maimón. Ese es el segundo punto. Entonces, la clase de hoy va a ser sobre cómo entender la Haggadah y cuándo leerla metafóricamente. ¿Qué quiere decir leerla metafóricamente? Del punto de vista de los Jajamim Sefaradim. Entonces ahora sabemos quiénes son los Jajamim Sefaradim. Ahora, ¿qué es Haggadah? Cuando hablamos de Haggadah, ¿qué es Haggadah? Taking a step back, la Torah se divide en dos. Está la Torah Shebichtav, que son simplemente 811,000 y pico de letras, ni siquiera las vocales. Son las letras que están en el pergamino de la Torah. Esa es Torah Shebichtav. Todo lo demás, el sistema de interpretación de la Torah Shebichtav, lo que uno trae a la mesa cuando se acerca a leer, o la Tevá, cuando se acerca a leer la Torah en el Bet Knesset, todo eso es Torah Shebe'al Peh, cómo se entiende, cómo se aplica, etc. Torah Shebe'al Peh en sí se divide en dos mundos separados. Está el mundo de Halajá y el mundo de Haggadah. Y es una división muy antigua. Tenemos Midrashim, que son llamados Midrashé Halajá, y Midrashé Haggadah. Y voy a explicar lo que quieren decir. Antes de eso voy a explicar dos palabras en ivrit que son muy importantes. Una es la palabra lomar, alef mem resh, amar, que quiere decir decir, se traduciría a decir. Y la otra es la palabra higid, sería contar. Higid, el shoresh es nun gimal dalet, tiene un dagesh en la gimal. ¿Qué diferencia hay entre lomar y lehagid? Y lo vemos en la Torah. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Lemor es alef mem resh, es decir. Otro pasuk donde se usa la palabra lehagid es vehigadta lepincha bayom ahu lemor. Le contarás a tu hijo en ese día diciéndole. Lomar siempre en la Torah y en la Mishnah y en la Gemara se usa cuando alguien dice algo verbatim. Cuando alguien dice algo exactamente, palabra por palabra, letra por letra, como tiene que decirse. Lehagid, narrar, contar, es una palabra que se usa cuando el mensaje se está dando, se está transmitiendo de una forma menos precisa, donde lo que importa es el contenido mucho más que las palabras que se usan. Cuando uno es magid, cuando uno está haciendo una haggadah, así como hacemos nosotros con nuestros hijos en la noche de Pesach, hay mucha más flexibilidad en las palabras que pueden usarse para comunicar el mensaje que queremos comunicar. Lomar es mucho más preciso y it's a mandate, es obligatorio usar exactamente las palabras que hay que usarse. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Haggadah de Pesach, la historia de cómo salimos de Mitzrayim. Cada padre se lo da a su hijo con sus propias palabras, lefita atosh el laben, aviv melambedó, como dicen a Misham Masech Pesachim. La misma historia de cómo salimos de Mitzrayim se cuenta nuevamente en Shavuot, cuando traemos los bikurim. Y cuando traemos los bikurim al Bet HaMikdash, ahí la Torah no usa la palabra vehikattá, pero la Torah en Parashat Kitavot dice ve'anita ve'amarta lifne Adonai Eloheja. Y esto es lo que dirás, decir ve'amarta frente a tu Dios,
Hashem, y tenemos 6 o 7 pesukim que son exactamente la historia de Mitzrayim, Aramí, Obed Avi, Vayiret Mitzrayim, Vea Gosham Temeat, etcétera, etcétera, que tienen que decirse, cuando uno trae los bikurim y se los pone frente al Cohen, tienen que decirse por todo el mundo, palabra por palabra, letra por letra, igual. No existe que yo quiera decirlos de cierta manera y otra persona de otra manera, no. Todo el mundo, estamos en el mundo de Lomar, tiene que decirse exactamente como está. Otro ejemplo, Amar Rav Yehudá, Amar Rav, en la Gemara. Cuando Rav Yehudá dice algo en nombre de Rav, y tenemos una cita. Lo que leemos nosotros cuando leemos eso es que estas fueron exactamente las palabras que dijo Rav, y así las está transmitiendo exactamente en las mismas palabras Rav Yehudá. Un ejemplo muy interesante de la Mishnah Masejet Eduyot, todos escuchamos sobre Hillel Hazaken. No me acuerdo cuál era la discusión, pero la opinión de Hillel es in, que la medida que tiene que usarse en la Mishnah es in, Aleph, Yod, Nun. Y la Mishnah agrega, Shehayav Adam Lomar Bilshon Rabbo, porque la persona tiene la obligación de decir las cosas exactamente como las escuchó de su maestro. ¿Qué quiere decir esto? La opinión de Hillel es que la medida indicada en esa Mishnah en particular es hin con una G, H-I-N, hin. Hin es una medida de volumen. La cosa es que Hillel tenía como maestros a Shemaya y Avtalión. Eran dos personas, dos individuos venidos de Babel, de Babilonia, llegaron a Eretz Israel, y la gente de Babilonia, y se convirtieron al judaísmo. La gente de Babilonia no pronunciaba la G. Entonces Hillel escuchó de sus maestros in con Aleph, y queriendo transmitir lo que había escuchado, siendo la opinión de que esa es la medida correcta de volumen hin, tuvo que decirlo, se sintió obligado a decirlo exactamente con el mismo error de pronunciación que sus maestros tenían, que era in. Ese es el mundo del Omar, y ahora están entendiendo un poquito la diferencia entre Haggadah y Halajá. El mundo de Haggadah es el mundo del contenido, es el mundo en el cual lo que importa no es mucho, no es mucho quién dice cierto mensaje, pero más que nada el mensaje en sí. Es el valor del mensaje en sí. No importa cómo se transmite el mensaje, no importa quién lo dice. Y no porque alguien lo haya dicho, tenemos que aceptarlo. El mundo de Halajá es la alternativa. El mundo de Halajá es el mundo en el cual es la persona, es la autoridad del Hajam que trae el mensaje, lo que le da valor al mensaje. Mucho más allá del mensaje en sí. Podemos aceptarlo, no aceptarlo, entenderlo, no entenderlo, no importa. En el mundo de Halajá lo agarramos como está. Es un mundo de autoridad, es un mundo de quién dice el mensaje. Amar Rav Yehuda Amar Rav es una frase de Halajá. Y esos son los dos mundos de Torah Shebe'al Peh, todos los midrashim que encuentren, la Gemara, todo va a ser o Halajá o Haggadah. 99% de los mensajes, de las frases, del contenido del mundo de Haggadah es no legal. Es no legal. O sea, no van a encontrar en la Haggadah muchas halajot, lo que llamamos nosotros halajot, muchas leyes de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. El mundo de halajá, al contrario, el 99% va a ser material legal. Pero digo 99% porque hay excepciones. Y la mayoría de la gente, cuando dice el mundo de halajá, dice, ese es el mundo legal, el mundo de Haggadah, el mundo no legal. No, es un poquito más more nuanced, más delicado que eso. Le voy a dar un ejemplo de cada uno. Hay una frase en la Gemara, halajá Esav sonele Yaakov. Una halajá que Esav, la cultura de Esav, o los descendientes de Esav, el mundo que representa a Esav, tiene cierta adversidad hacia Yaakov, hacia Am Israel. No es una ley, no hay que hacer nada ni dejar de hacer nada, pero sí hay que transmitirlo palabra por palabra como fue recibido.
Eso quiere decir halajá. Halajá es Safson el Yaakov, quiere decir que la persona leyendo esto sabe, ok, ahora tengo una frase que más allá del contenido tiene que preservarse exactamente verbatim como está. Por otro lado, en el otro mundo, en el mundo de Haggadah, a ver, ahora sí, hay muchísimas Haggadot que traen material que podría ser considerado legal. Para nosotros, lo que nos importa para esta clase es que la Haggadah no es, no tiene autoridad. O sea, no tenemos ninguna obligación de aceptar algo que fue dicho en el mundo de Haggadah, ya que ha sido dicho en el mundo de Haggadah. A diferencia del mundo de Halajá. Si el mundo de Halajá, si la Gemara en su resolución dice algo, yo como un individuo privado en Am Israel, si quiero pertenecer a este mundo que reconoce la autoridad rabínica del Betatín Hakadol, de la Gemara, no tengo el permiso, no tengo la licencia de tener una opinión contraria. Si quisiera tener una opinión contraria, tendría que estar en el sistema. Es como, no sé si ustedes conocen, están al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, pero una decisión muy importante esta semana sobre que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que no está garantizado el derecho de las mujeres a tener abortos, sino que los estados pueden decidir si permitirlo, prohibirlo, cuándo permitirlo, cuándo prohibirlo. Hay mucha gente que no le parece esta decisión, pero ya que no son parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, no pueden hacer nada. Es la halajá en Estados Unidos y no hay cómo disputarlo. Bueno, entonces la introducción, metáforas, es más una cuestión del lenguaje, están en todos lados, y entender metáforas o entender que algo puede llegar a ser una metáfora, yo creo que es una función de madurez intelectual. Niños no lo tienen, no siempre. Y todo el mundo está de acuerdo que muchas de las cosas que los Jajamim dijeron son metáforas. Cuando hablamos de Jajamim Sefaradim, expliqué a quién nos referimos. No son todos los Jajamim de la península ibérica, sino que son los Jajamim de la parte de la península ibérica que era musulmán, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada. Y después explicamos qué es Haggadah, específicamente que todo lo que sea Haggadah no tiene autoridad propia. Ahora, Albert, ¿tienes el documento que te mandé antes? El de los Mekorot. De los Mekorot, sí. Ya los tienen todos, o sea, cada quien. ¿O prefieres que se compartan? Está bien. Lo abriré yo entonces. A ver si lo tengo yo. ¿Cómo es el nivel de este grupo en Ivrit y leer cosas así? Mejor leerlo más como un summary o mejor leer palabra por palabra y explicar? Pues yo a lo mejor algunas partecitas sí se pueden llegar a leer, pero creo que es mejor no leer todo. Ok. La primera parte que les compartí es parte del Pirush HaMishnayot de Harambam. Harambam, a la edad de los 20 y pico de años, escapándose de Córdoba, porque llegaban los almohades, que eran como si fuera ISIS de aquel entonces, decidió escribir un pirush, una explicación a toda la Mishnah, trayendo específicamente, o más que nada, del Talmud, de la Gemara, y explicando cada Mishnah. Y otra cosa que hizo es, también compuso introducciones muy importantes antes de cada seder, antes de las 6 partes de la Mishnah, y aparte en algunos lugares específicos, uno de ellos siendo el 10º capítulo de Masejet Sanhedrin,
porque es un capítulo que comienza con una frase que conocemos todos, Kol Israel Yishlaim Helek La'olam Haba, Shene'emar Ve'amech Kulam Tzadikim Le'olam Yirshu Aretz, que todo Am Israel va a llegar al Olam Haba, y Rambam decidió usar esa oportunidad para explicar lo que es el Olam Haba y qué es lo que los Jajamim querían decir o se referían o creían que el Olam Haba sería, y la diferencia entre el Olam Haba y Yemot HaMashiach, etcétera, etcétera. Y en el medio de esta introducción a este capítulo, que es importantísima, Akdama Leferek Helek, Rambam se refiere también a la actitud que cierta gente tiene sobre o hacia las palabras de los Jajamim. Y así dice Rambam. Rambam dice que existen tres tipos de personas, tres tipos de perspectivas con, a lo que se refiere en cómo entender lo que los Jajamim dicen. Número uno, Harishona, Behurov Masharait. Estoy leyendo al principio de la primera columna. La mayoría de la gente que vi, Vasharait y Hiburav Mashamati Alav, aquellos cuyas obras he leído y sobre quien haya escuchado, en Ma'aminim Otam al Pishtam. Son gente que entiende lo que los Jajamim dicen exactamente, literalmente, de en Sobrin Bahen Pirush Nistar Beshumpanim. Y no se imaginan que puede llegar a haber algo, algún mensaje escondido. Y la consecuencia de esto es que cosas que son imposibles se hacen en esta gente necesarias. O sea, en vez de que algo sea imposible, que sea increíble, que no se debería creer que puede existir, es algo que ahora debe creerse que tiene que existir. Voy a leer voy a saltar a la parte que está en amarillo. Y sin embargo, aunque ciertas de las cosas que Jajamim dicen contienen ciertos mensajes que cualquier persona las alejaría de su sentido común, כל שכן לחכמים, היו תמהים בהתבוננותם בהם, והם אומרים, האח ייתכן שיהיה בעולם אדם שיחשוב בזה או שיאמין שיהיה אמונה נכונה, tanto que si uno le contara una de estas historias a alguien que no es un jajam, a cualquier persona normal, mucho más a un jajam, se sorprenderían y dirían, ¿cómo puede ser que alguien pueda creer que algo así puede existir? Calva Homer Shietiv Benav, mucho más que les agrade un mensaje así. Les voy a dar yo un ejemplo de un mensaje así. Digamos que hay una historia en la Gemara sobre un jajam que va a cierta ciudad y la gente de la ciudad no quiere invitarlo a su casa porque quieren que vaya al Bet Knesset a dormir ahí, donde hay un monstruo con 7 cabezas. Es una cosa descabellada, pun intended. Pero el primer grupo de gente leería algo así y diría, bueno, es exactamente eso lo que tenemos que creer. Tenemos la obligación, una obligación religiosa, de aceptar lo que nos dicen los Jajamim y aceptar que esto realmente es así. Me olvidé la frase en latín, pero credum et absurdum o algo así. Lo creo porque es absurdo. Es una frase en la teología cristiana. Ellos tienen esa mitzvah de tomar en fe cosas que no se toman en sentido común. Y bedavka, exactamente porque no son creíbles, uno tiene más mitzvah en el cristianismo de creer esas cosas. Este es el primer grupo. Y dice Rambam, que obviamente no está de acuerdo con ellos, y dice que mientras ellos creen, la gente que toma todo lo que los Jajamim dicen, inclusive cosas que no tienen sentido, literalmente creen que están haciendo un favor a los Jajamim, están honrándolos, están tomándolos muy en serio, pero muy al contrario, los están envergonzando, los están humillando, porque cuando uno va y le cuenta a los demás, mi jajam me contó cierta cosa y
lo relatan de esta forma literal que cualquier persona con sentido común lo rechazaría, los que acaban siendo rechazados son los jajamim mismos. Entonces no le está haciendo un gran favor a los jajamim al aceptar las cosas literalmente. De acá Tashnia, el segundo grupo, que también son muchos, son los que, y conocemos, estoy seguro que todos conocemos del primer grupo y del segundo grupo también, son gente que, al igual que el primer grupo, toma lo que los jajamim dicen literalmente, pero a diferencia del primer grupo, no dicen que tenemos que aceptar lo que los jajamim dicen porque son nuestros jajamim, sino que dicen, mira, y de aquí te pruebo que los jajamim no sabían lo que estabas diciendo. Los jajamim no tenían idea de la realidad, no entendían el mundo, y los rechazan ellos mismos a los jajamim. Estas son la gente que se cree más inteligente que nuestros sabios, y que muy fácilmente rechazan lo que los sabios quieren decir, tomándose como excusa una interpretación literal de ciertas frases. No faltan ejemplos de gente así. Vehakat Hashlishit, si uno sigue al final de esta primera columna en la hoja, Vehakat Hashlishit, Vehem Hay Hashem Me'atim Ad Me'od Ad She'en Ra'ui Likrotam Kat, Ella כמו שיאמר לשמש, o כמו שיאמר לשמש מין ורק הוא יחידי. Y está el tercer grupo, que dice Rambam en su tiempo, imagínense en el nuestro, son tan pocos que no se les debería llamar grupo. Así como uno puede decir que el Sol es una especie de estrella, aunque creían en el tiempo de Rambam, era una estrella única que no se categorizaba con ninguna otra estrella. והם אותם בני אדם שנתברר אצלם גדולת החכמים ז"ל וטוב שכלם, ממה שנמצא בכלל דבריהם מורים על עניינים אמיתיים מאוד. Y son gente que comienzan aceptando que los jajamim eran personas muy sabias por lo que conocemos de otras cosas que dijeron y de otras cosas que hicieron. O sea, sabemos que son gente que hay que tomarlas muy en serio. ואף על פי שהם מעטים ומפוזרים במקומות מחיבוריהם, הם מורים על שלמותם וכי הם השיגו האמת. Y aunque tengan que buscar esas piezas, esas frases que fueron dichas por Jajamim, si uno las busca, las encontraría y podría entender la grandeza y la sabiduría que realmente tenían. ושנתברר גם כן אצלם מניעת הנמנע ומציאות המחויב להימצא. Y no solo eso, sino que si uno se fijara bien en todo lo que los jajamim dijeron, entendería que los jajamim mismos, ellos tenían una apreciación por lo que es imposible y por lo que es necesario. O sea, por cosas que sabemos de los jajamim de otros lados, tendríamos que saber que nuestros jajamim no creían en monstruos de 7 cabezas. ונתעמת להם שדבריהם יש לא נגלה ונסתר. Y más allá, entenderían también que los jajamim hablan en formas que tienen un contenido superficial y un contenido más profundo. וכי הם בכל מה שאומרים מן הדברים הנמנעים, דיברו בהם בדרך חידה ומשל, כי הוא זה דרך החכמים הגדולים. Y que en todo lo que dijeron que no puede ser aceptado como ser un monstruo de 7 cabezas, estarían hablando de in a figure of speech o una metáfora, porque así hablan los jajamim. Cuanto más avanzado esté uno intelectualmente, más usa metáforas, más usa ese tipo de lenguaje de comunicación. Y quiero terminar esta parte de Rambam con una frase muy inteligente, muy importante. La última frase de esta página, de esta columna, ואם אתה המעיין מאחת השתי כיתות הראשונות, לא תשכיח בדבריי ולא בשום דבר מזה העניין. Y dice, si tú el lector, perteneces a uno de los primeros 2 grupos, te pido que no te fijes en lo que digo, ni en nada de lo que nadie quiera convencerte sobre este tema. לפי שלא יהיה נאות לך שום דבר ממנו,
אבל יזיקך ותשנאהו. Porque no te agradará y lo vas a odiar y te va a hacer mal. Es un mensaje, mandemos un footnote ahí, tanto en el Tanaj como en los Jajamim, existe esa conciencia que hay gente a ciertas audiencias a quien no puede llegar y a quien no vale la pena tratar de llegar. Y es más, tratar de llegar a ciertas audiencias muchas veces es detrimental, es negativo. Ok, so Harambam muy claramente, representando a los Jajamim Sefaradim, creía que si hay ciertas palabras de Jajamim que no pueden ser aceptados, no deben ser aceptados, y más allá tienen que ser leídos de una forma más metafórica. La pregunta que Rambam no responde, pero que es una pregunta fundamental y creo que es la pregunta más importante, es ¿cómo saber cuándo deberíamos tomar lo que los Jajamim dicen literalmente y cuándo no? ¿Entienden la pregunta? O sea, si la Gemara nos cuenta que un cierto Jajam era tan grandioso que cuando se sentaba a estudiar Torah, cualquier pájaro que le pasaba por la cabeza se quemaba. Masejet Sukkah Kafhet. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo creer que eso puede pasar? Es más, no deberíamos tomar de la Torah y de la Gemara los límites de lo que es posible y lo que no es posible. ¿Qué otro sistema objetivo tengo yo de saber qué es lo que puede ser posible y lo que no puede ser posible? Y esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave y la diferencia entre el primer grupo que Rambam trajo y el tercer grupo. Porque el tercer grupo también va a estar de acuerdo con el primer grupo, que si algo es posible y es dicho por los Jajamim, tenemos que tomarlo muy en serio y aceptarlo. Entonces nos falta eso. ¿Cómo sabemos si algo puede ser posible o no posible? Entonces quiero dejarlos con 4 reglas que nos pueden ayudar, nos pueden dirigir y encaminar a cuándo saber tomar a un midrash no literalmente, o una Agadá no literalmente. Número 1, contradicciones con halajá. ¿Okay? Si alguna vez llegan a encontrar una frase en Haggadah, algún contenido, algún mensaje, alguna historia, que tiene algo que es contra la halajá, ¿como cuál vamos entonces? Molajá. Muy claramente. Esa sería la primera pista que uno puede tener, que algo tiene que ser interpretado no literalmente. Número 2, ciertos principios de nuestra tradición. El más importante que se me ocurre es el principio de que Hashem no tiene cuerpo, Hashem no es físico. Dios no es como nosotros, no tiene sentimientos, no existe en el tiempo y espacio como nosotros existimos en el tiempo y espacio. Akadosh Baruj Hu no habla con sonidos, no tiene cuerdas vocales, no se pone contento, ni se pone triste, ni se enoja, ni se excita, ni nada. Esos son todos conceptos humanos, antropocéntricos. Entonces, cualquier midrash que nos lleve a una conclusión que contradice uno de estos principios, también tendríamos que tomarlo no literalmente. Número 3, la consistencia con el peshat. Si el peshat sugiere algo y el midrash nos sugiere algo que no es como el peshat, entonces esa sería una buena razón por la cual no aceptar al midrash como algo literal. No quiere decir que lo desechamos,
que lo descartamos. Voy a explicar eso en unos minutos. Pero consistencia con el Peshat sería otra de las pistas. Y número 4, la más importante, son las reglas de esta realidad, la realidad en la cual vivimos. Y a eso voy ahora. Esta realidad, según los Jajamim Sefaradim, como vimos en esta parte de Harambam que leímos hace unos minutos, creían que la realidad en la cual vivimos tiene límites. Son límites que son consistentes y coherentes. Son límites que podemos entender. Quiero dejar algo claro. No son límites que los sabemos porque así nos dijo el Rab científico. No es que abandonamos a nuestros jajamim para seguir a los jajamim de la ciencia. Absolutamente no. Pero Akadosh Baruj Hu nos dio ciertas herramientas que nos permiten evaluar la realidad y que con consistencia, a través del tiempo, podemos observar los límites de esta realidad. Así sabemos que el fuego es caliente y el hielo es frío y gravedad atrae, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que sabemos por las herramientas que nos dio Akadosh Baruj Hu. Otra cosa muy importante también de dejar clara, que la realidad tenga límites. No quiere decir, Hasbe Shalom, que Akadosh Baruj Hu tenga límites. Akadosh Baruj Hu creó una realidad con límites. Toda la historia de creación es Hashem poniéndole límites a esta realidad, separando la luz de la oscuridad, etcétera, etcétera. Por otro lado, solamente una realidad con límites puede ser leída con cualquier coherencia. Solamente una realidad con límites claros le puede indicar a cualquier lector inteligente, como los seres humanos, que su autor tiene un mensaje que tiene que ser leído. Así como un alfabeto que digamos que la letra C se pronunciara a veces C y a veces G y a veces D y a veces N, no puede leerse. Así también esta realidad, si queremos leerla, si queremos entenderla, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente. Un mundo en la alternativa donde todo es mágico, donde la letra L a veces es D y a veces es G y a veces es N y a veces es T. No puede leerse. Y ya que no puede leerse, lo que pasa en un mundo mágico, en un mundo como el de Harry Potter o en el mundo como el de los lectores del primer grupo que Rambam mencionó, que creen que todo es posible si los Jajamim lo mencionan, viven en un mundo de una jerarquía de superiores e inferiores. Están los superiores, que tienen una infalibilidad, saben adivinar lo que está por pasar, ya que el mundo no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, ellos son los que van a decirnos lo que va a pasar. Y están los inferiores, que no tienen acceso a los secretos y que su destino es estar al azar de los poderes mágicos que pueden llegar a ver y hacer. Una cosa más sobre el mundo mágico. Un mundo mágico sin ninguna relación causal, de causalidad de una cosa causando la otra, de acción y reacción. Es un mundo en el cual no vale la pena poner ningún esfuerzo. Es un mundo muy no productivo. ¿Por qué me voy a levantar a trabajar de mañana temprano si es posible, si está en el mundo de lo posible, la posibilidad que me despierte, abra la puerta y encuentre una bolsa con monedas de oro ahí mágicamente? El tercer motivo, ¿cómo se puede entender? Ahí está preguntando el tercer motivo. Voy a repetir las 4 pistas que uno puede tener para cuando leer el Midrash, la Agadá no literalmente. Número 1, contradicciones halágicas. Número 2, contradicciones con los principios de nuestra tradición. Número 3, consistencia con el Peshat.
si el Peshat nos lleva a entender algo en lo que estamos leyendo en la Torá. La Torá, por ejemplo, el Peshat de la historia de Rivka, cuando va Eved Abraham, el siervo de Abraham, va a buscar una esposa para Isaac, nos muestra una muchacha joven. El Peshat la llaman Na'ara, que sabemos de otros contextos, quiere decir por lo menos 12 años, 13 años, que tiene fuerza para darle de tomar a 10 camellos. Y el Midrash nos dice que tenía 3 años. ¿Con cuál vamos? Y número 4, la cuarta, era las reglas de esta realidad, que es lo que estamos explicando ahora. Más allá de un mundo que no tiene reglas físicas, hay un problema más profundo, que es el problema de magia humana. Los Jajamim, especialmente Rambam, consideraban el creer en los poderes mágicos humanos una forma de Avodah Zará. Tanto es que las prohibiciones contra hacer magia están al final de las halajot, que se llaman Hilchot Avodah Zará en Mishneh Torah. ¿Por qué? Porque si yo soy Harry Potter y les trato de convencer a ustedes que yo sé decir Wingardium Leviosa y las cosas flotan en el aire, no están atraídas por la gravedad, lo que estoy diciendo es que tengo el poder de override, de contradecir y ser superior a la realidad que Hashem quiere. Es por eso que hay it's not good, no es bueno creer en un mundo que no tiene reglas, pero es peor aún creer en un mundo que tiene reglas y que son reglas que pueden ser violadas por ciertos individuos con poderes, con energía superior. Ok, entonces dejamos claro que existen razones por las cuales uno debería tratar de entender ciertos midrashim y Agadot, midrashim que tienen una de estas 4 pistas, no literalmente. Side point. ¿Por qué razón se usan metáforas? Si los Jajamim quisieran decir algo, ¿por qué no lo dicen y listo? ¿Por qué tienen que poner una metáfora o un mashal o una jirá? Y hay 3 razones por eso. Número 1, como Rambam dijo en Akramal Perek Halek, hay ciertos mensajes que deliberadamente los Jajamim querían ocultar de ciertas audiencias. No son para todo público. Son mensajes que, así como un padre y una madre pueden hablarse entre ellos con metáforas para que el niño no entienda lo que están diciendo, Jajamim también pueden estar hablándoles a los Talmidei Jajamim que lleguen a leer esas palabras de una forma que gente menos sofisticada no va a saber de qué se está hablando. Eso es número 1, deliberadamente para excluir ciertas audiencias. ¿Y por qué excluir ciertas audiencias? Porque hay cosas que realmente son haram, está prohibido transmitirlas públicamente. Número 2, como una técnica literaria, ayuda, y a veces es necesario, porque le permite a la audiencia procesar conceptos que no conocen a través de conceptos que sí conocen. Imagínense que quiero comunicarles a ustedes el sabor de una fruta que nunca probaron. Tendría que usar metáforas, tendría que usar ciertas analogías, decirles, es como esto, y es como esto, y es como esto, porque la lengua no me alcanza sino a llegar a vuestra mente. Tengo que conectarme con partes de su mente que existen ya, con conceptos que ya conocen, para poder hacerles imaginar por extensión conceptos que todavía no conocen. Finalmente, como una herramienta pedagógica y de persuasión, cuando uno presenta una metáfora, el mensaje de la metáfora es deducido en una asociación entre el autor y el lector.
les dio un mashal, les dio una jidá, y pudieron descifrarla y saber qué es lo que estoy diciendo. El mensaje ahora es tanto mío como suyo. Y un mensaje que compartimos es un mensaje que van a aceptarlo mucho más, van a retenerlo mucho más. Y como estoy diciendo, es una herramienta de persuasión muy, muy poderosa. Esas son las razones por las cuales Jajamim muchas veces se expresan en metáforas. Una pregunta que mucha gente hace es, ¿pero podemos saber realmente que los Jajamim veían la realidad como la vemos nosotros? O sea, sabemos que, por ejemplo, los Jajamim creían que el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces, ¿cómo me estás diciendo tú que ellos no podían creer que existía un monstruo de 7 cabezas? Número uno, sobre esa pregunta, es irrelevante. No tiene mucha relevancia. La interpretación con la cual, la cual podamos llevar a cabo es valiosa en sí, y es un trato muy honorable que les da a cabo de los Jajamim que estemos tomando sus palabras seriamente y tratando de descubrir un mensaje que nos es valioso a nosotros. Entonces, no me importa lo que creían o lo que no creían. Es posible que el Jajam haya creído en ciertas cosas que nosotros ya no creemos en ellas. Es posible. Eh, es más posible cuando estamos hablando de Jajamim que no son los más grandes Jajamim que tenemos. Un Emorá que aparece 3 veces en la Gemara es tomado menos en serio que, digamos, Rav o Shemuel o Abayé o Rabá. Y es posible también que el conocimiento haya evolucionado. Obviamente había muchísimas preguntas que se podrían imaginar ustedes viviendo hace 800 años, hace 1000 años, hace 1500 años. Imagínense cuántas cosas existían a nuestro alrededor que no podíamos explicar. No es lo mismo estando en un mundo que es después de Galileo, después de Newton, después de Einstein. No tenemos esas excusas. Creer digamos, en este ejemplo, en un monstruo de 7 cabezas en ese entonces, no era tan malo como creer en un monstruo de 7 cabezas hoy en día. Pero existe otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que los Jajamim no creían en esas cosas. Y entonces, ¿por qué las usaron? Puede haber sido por varias razones. Número uno, puede haber sido que estaban usando ciertos conceptos, ciertas figuras de hablar que su audiencia conocía. Puede ser también que hayan querido alejar a la audiencia de ciertas creencias problemáticas. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando comenzó, una de las figuras más importantes era Asmodeus. Asmodeus era el rey de los demonios. Y seguramente es algo que la comunidad de Yehudim sabía de ello. Los Jajamim en el Midrash y en la Gemara hablan de Ashmedai. Y Ashmedai obviamente corresponde a Asmodeus, es el rey de los demonios, pero a diferencia del cristianismo, es un malaj, es un ángel que está bajo a Kadosh Baruj Hu. O sea, mismo suponiendo que los Jajamim no creían que Ashmedai exista o que quisieran haber dicho otra cosa a través de usar la palabra Ashmedai, la razón por la cual usaron la palabra Ashmedai puede haber sido para salvar a la gente de creer en algo que los podría haber llevado mucho más allá al cristianismo. Como un ejemplo. Otras veces puede haber sido todavía más cínico. Yo tengo mis sospechas que cuando la Gemara Masejet Jolín habla de Ruach Ra'ah como la razón para Maim Haronim, la razón por la cual hacemos Maim Haronim es porque existe Ruach Ra'ah, eso es lo que dice Abayé Masejet Jolín. Ruach Ra'ah podría traducirse como un espíritu malo o una mala onda. Eso sería para llevar a la gente a ser más higiénica. Es como cuando
el padre le dice al niño, cepíllate los dientes que si no vas a tener bichitos de azúcar o algo así. No que yo crea en bichitos de azúcar, pero va a ayudar a que mi hijo se cepille los dientes. Y finalmente, también siempre puede ser, existe la posibilidad que Jajamim hayan querido decir algo mucho más profundo. Ahora, Albert, no sé si repartiste la pintura esa de Picasso que mandé. Sí, la va a compartir Elias ahorita un segundito. Un segundo, es que no encuentro dónde. A ver si puedo mandar el link acá por Zoom. Ah, mando el link más fácil, a ver. Listo. Ok. Me imagino que conocerán a Pablo Picasso, un pintor español muy famoso. Era un pintor cubista. Y lo que vemos aquí se llama una casa pequeña en el jardín. Quiero preguntarles a ustedes qué es lo que ven. Es muy difícil encontrar la casa o el jardín, o la casa en el jardín. Pero esto es arte. Esto es arte. Y hay algunas cosas que quedan claras. Número uno, Pablo Picasso, no tenía como objetivo mostrarnos la casa con el jardín como la estaba viendo él. No quería reproducir una función fotográfica. By the way, lo sabía hacer muy bien. Pablo Picasso era un gran artista también en la pintura realista. Pueden ver algunas pinturas que hizo él cuando joven. Pero esto es arte. Arte es presentar algo de una forma que it doesn't have to be that way. Que no tendría que haber sido de esa manera, pero la persona comunicando este mensaje decidió ponerlo de esta manera para expresar cierto elemento de belleza, de estética. El Ya lo puedes arte compartir. en la civilización occidental, como la de Picasso, como la nuestra, es más que nada visual. Cuando van a un museo, van a ver estatuas, van a ver pinturas, van a ver dibujos. El arte en la tradición hebrea, en la cultura hebrea, es derashá, es Haggadah. Y quiero que leamos juntos, que volvamos al source sheet, al texto de los Mikorot, algo que escribió el hijo de Rambam. El hijo de Rambam sabía que su padre dejó una obra por escribir. Sería la obra de explicar todos los Midrashim. Rambam, y si están interesados, pueden leer el principio de la segunda columna, de la columna de la izquierda, donde Rambam había dicho que iba a escribir un libro explicando todos los Midrashim. Acabó no escribiéndolo, acabó escribiendo Moreh Nebuchim en vez de eso. Pero su hijo, Rabbi Abraham Rambam, escribió una guía pequeña que se llama Mamar al Derashot Hazal. Y voy a leer donde comienza Helek Harvi'i, más o menos en el centro de la página. Rabbi Abraham Rambam categoriza los diferentes tipos de Midrashim que uno puede encontrar y dice lo siguiente: Helek Harvi'i, la cuarta categoría de Midrashim, Sheomar Oto Befirush Pesukim al Derech Mahamadeh Hashir. Son Midrashim, son Haggadot que fueron dichas explicando ciertos pesukim de una forma poética, agrego yo, artística. Lo mi pene sheomram heemin ki anyan hapasuk o anyan haderasha hu, vehalila vehas. No porque el autor de ese midrash
haya creído que la explicación de aquel pasuk sería como ese midrash. Uma she'amru zal mikra lehud. Y Jajamín nos advirtieron y dijeron, deja de lado el mikra, deja de lado la lectura de la Torá, y el midrash es otro género separado. Da un ejemplo acá de hacerte hacer. Y lo que más me importa ahora es la última frase de acá. Entonces voy a bajar a la última parte que está en amarillo. De Karov Lihiot, y mi aproximación, mi estimación es lo siguiente, dice Rabbi Avraham ben Rambam, que la mayoría de las derashot que encuentren en los hajamim pertenecen a esta categoría. O sea, Rabbi Avraham ben Rambam nos está diciendo que la mayoría de las agadot, incluyendo, por ejemplo, les estoy diciendo yo ahora, la agadá que dice que Rivka tenía 3 años, son expresiones artísticas que, al igual que Picasso, no tienen como fin darnos a ver la realidad. No está tratando de mostrarnos lo que el pasuk quiso decir o lo que la historia realmente fue, que Rivka realmente tenía 3 años, sino que es una expresión artística y ahora voy a hablar de eso por un minuto más. El valor de este tipo de rashot no es en darnos a saber lo que pasó, no es factual, sino que es estético. Es muy importante eso. No nos quieren decir que eso es lo que pasó. Les voy a dar, hay muchísimos ejemplos, como dice Rabbi Avraham ben Rambam, la mayoría de los midrashim son así. El midrash que nos dice que Pinhas hu Eliyahu, Pinhas, el hijo de Elazar, el hijo de Aarón a Cohen, es el mismo que Eliyahu Hanaví. Esa es una expresión artística. Los Jajamim agarran el loose end, and they take another loose end, 2 cabos que están sueltos, y muy artísticamente, de una forma muy bella, consiguen conectarlos. No quieren mostrarnos que esto es lo que pasó. Lo que están expresándose, están ejercitando esa parte de su mente que busca mostrar la realidad de la forma de what could have been, lo que podría haber sido. Nos están alertando, nos están abriendo la mente a lo posible y no a lo que realmente ha sido. De nuestro punto de vista, este tipo de ejercicio de Derashá nos abre la mente, porque si yo encuentro un midrash así y digo, Pinhas tiene lo mismo que Eliyahu porque los dos eran Cohen, los dos esto, los dos lo otro, y empiezo a conectar todos estos puntos, lo que estoy ganando no es que ahora sé identificar a Pinhas con Eliyahu, that's not the point. Estoy ganando todo el proceso creativo de conectar de una forma muy linda todos estos puntos que están separados. Entonces, estoy presenciando y estoy participando en la forma de arte judía original, que no es pintura, es midrash, y estoy ejercitando mi mente, estoy abriendo mi mente a estar más alerta a posibilidades que quizás ayer no las habría pensado, no las habría considerado. Por eso es importante estudiar esos midrashim y saber que la mayoría de los midrashim son artísticos. Hay otra cosa más que ganamos en pensar que la mayoría de los midrashim son artísticos. Y cuando digo artístico quiero decir que el midrash que dice que Pinhas es Eliyahu no necesariamente tiene un significado muy profundo. ¿Qué gano con eso? Lo que gano con eso, lo que más gano con eso, es que nunca me siento forzado ahora a encontrar un significado profundo que no existe, a forzar un significado profundo donde no está. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que me pierda el significado profundo que mi midrash podría haber tenido. Bueno,
Ajón, es verdad. Puede ser que no llegue a identificar o aprender una enseñanza muy profunda, pero si trato de encontrar una enseñanza profunda cuando no existe, estoy dañando mi mente, estoy dañando mi proceso mental, que es mucho peor. Entonces, yo creo que Rabbi Avraham ben Rambam no creo que se sentó y hizo un catálogo de todos los midrashim y dijo, 56% de los midrashim son artísticos. Creo que nos hizo un gran favor en darnos, como se dice en inglés, un out, darnos un escape donde no tenemos que sentirnos obligados a ni a aceptar el midrash, literalmente, ni a encontrar un significado profundo donde uno no existe. Entonces, para sumarizar, ya terminando, una guía práctica, el midrash es parte de nuestra tradición. Haggadah es una gran parte de Torah Shebe'al Peh. Es un portal potencialmente a una cultura donde no vivimos, que nos permitiría hacernos más judíos culturalmente. Vivimos en una cultura occidental, que es muy diferente. El Midrash es una gran oportunidad de reconectarnos con nuestra cultura. Tenemos que tomarlo seriamente. Sabemos que los Jajamim tenemos mucha confianza por otras razones, que son las mentes más brillantes que nuestro brillante pueblo ha podido producir, pero no quiere decir que tenemos que tomarlos literalmente. Entonces, cuando encuentren un Midrash, nunca se olviden de su sentido común. Tienen 4 pistas que pueden seguir para ver cuándo el Midrash tiene que ser entendido no literalmente. Si ven que tiene que ser entendido no literalmente, pueden intentar ver si consiguen descubrir algún mensaje más profundo. Pero si no, no lo fuercen. Siempre existe la posibilidad, como la mayoría de los midrashim, que es simplemente arte. Y al ser arte no es una pérdida de tiempo, nos ayuda a expandir la mente y conectarnos con nuestra cultura. Si alguien tiene alguna pregunta, me quedaría unos minutos más para preguntas. No tengo control sobre el muting de las personas, así que si alguien tiene una pregunta, Elías, ¿le dejarás hablar? Sí, sí, pueden abrir su micrófono si alguien quiere preguntar algo. Bueno, pues al parecer no hay preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Hay veces, perdón, que en el Midrash, digo que en el Pshat, dice cosas como fuertes que van en contra, como del, o sea, pongo de ejemplo Reubén que se acostó con Bilá. Está en el Pshat, pero si en el Midrash no entendemos bien, o sea, no tenemos como una explicación, o sea, si tratamos de entender el Pshat así nada más, es muy difícil de comprenderlo, pero el Midrash como que no explica el pshat, o sea, trata como que de darle una salida al pshat, no es de que lo complementa. Entonces me cuesta trabajo ahí como que por qué le damos prioridad en esas instancias al midrash en vez de al pshat. Sí, es muy buena la pregunta. La pregunta es que el Peshat nos dice que Vayelech Reuben vayishkav et bilha pilegesh aviv vayishma Israel vayu bnei Israel shnemasar bnei Yaakov shnemasar, que nos daría a entender que Reuben realmente tuvo relaciones con su madrastra, con Bilha, que era la esposa de Jacob. Y yo lo entiendo así. No solamente yo, la mayoría de los mefashim lo entienden así también. Ibn Aizar lo entiende así también. Tienes razón que el Midrash muchas veces trata de presentarnos una versión de los Avot y de los héroes del Tanaj, que es más positiva. Y tiene cierto beneficio pedagógico, especialmente al principio de nuestras vidas, en el GAN, etc. Es importante que tu whitewash, como se dice en inglés, darle cierta sanitación a la historia. Pero entre nosotros
está muy claro en la Torá que Reubén realmente hizo lo que hizo y por eso perdió la Bejorá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, Jacob. Fue un placer escuchar este shiur. Claro, preciso. Gracias a ustedes. Estamos... Me alegro de haber podido hacerlo en español. No creía poder hacerlo. Tuvo excelente el español y muy buen nivel y muy claro. De verdad que muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Los esperamos la Gracias. próxima semana. Gracias.